Creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Es muy difícil delimitar el boom, delimitarlo en fechas, delimitarlo en números de autores. Es un movimiento tan potente y tan conocido mundialmente como vago e indefinido en sus límites. Un boom, una explosión, donde algo pasó con la literatura que se escribía en esta parte del mundo. En América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos. Entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Suena muy lindo, pero parece que no. Yo creo que es quizá una de las grandes operaciones de marketing del siglo XX. El boom es un boom de testosterona. O sea, no hay mujeres, y no era que no hubiera mujeres escribiendo en ese momento. Cortázar diríamos sí, García Márquez sí, Vargas Llosa sí, Fuentes sí. ¿Por qué se dicen que son estos 4 pilares, estos 4 nombres, los más representativos que estos otros? Es un misterio, ¿no? El boom latinoamericano fue un fenómeno literario que surgió entre 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de jóvenes novelistas se conoció por todo el mundo con la rapidez de un relámpago. Así se convirtieron en figuras mediáticas, que salían en la tapa de los diarios, que participaban de los debates públicos, que vendían libros como pan y firmaban autógrafos como actores de Hollywood. Pero otro grupo de escritores, igual de talentosos, igual de innovadores, quedaron opacados a las sombras de estos 4 Beatles de las letras. En este capítulo nos dedicaremos a ellos. ¿Por qué unos sí y otros no? El boom plantea un falso problema, a mi juicio, ¿no? En momentos en que estos brillantes escritores de América Latina, como es el caso de Cortázar o de Gabriel García Márquez o de Mario Vargas Llosa o de Carlos Fuentes, surgían al primer plano de una arrolladora campaña de publicidad, digamos, el fenómeno era perfectamente natural desde el momento que estos escritores realmente son de lo mejor que ha producido América Latina. Ahora, el otro término, la otra punta del problema sería el hecho de que de pronto en esta sociedad de consumo en la cual vivimos, los circuitos de consumo descubrieron que así como se puede explotar una zona petrolífera rica, también se puede explotar una zona de escritores también muy rica, ¿no? Ahora, lo que sí es también verdadero es que el circuito abusó, estos circuitos de consumo, abusaron de esta calidad primigenia, existente en estos escritores, para convertirlos en estrellas, en vedettes, de una situación frente a la cual existían otros tan buenos como ellos, pero que quedaban en la sombra. Es el caso del propio Rulfo, el caso de Onetti, el caso de Borges, que vino después. Muchos críticos consideran que la novela Los recuerdos del porvenir de la mexicana Elena Garro fundó el llamado realismo mágico, 4 años antes de que se publique 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Por eso, y pese a que ella siempre rechazó esta etiqueta por considerarla mercantilista, fue considerada junto a Juan Rulfo y Alejo Carpentier la precursora de este género, la madre maldita del realismo mágico, dueña de un pulso brillante y feroz. Aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo. Y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro, en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos, y solo soy memoria,
y la memoria que de mí se tenga. Desde esta altura me contemplo, grande, tendido en un valle seco. Me rodean las montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes. Mis casas son bajas, pintadas de blanco, y sus tejados aparecen resecos por el sol o brillantes por el agua, según el tiempo de lluvias o de secas. Hay días como hoy en los que recordarme me da pena. Ni siquiera tener memoria o convertirme en un piadoso polvo para escapar de la condena de mirarme. Como muchas escritoras de esa época, Elena Garro escribió los recuerdos del porvenir bajo la sombra de su marido, el poeta Octavio Paz. Esa omnipresencia llegó a influir en la percepción que Garro tenía sobre su propia obra. Poco después, Elena Paz, la hija de Garro y Paz, rescató del fuego los originales de esa novela, que finalmente se publicó en 1963, el mismo año que Julio Cortázar publica Rayuela. La escritora Poniatowska dijo de ella que era mágica y adictiva, pero que vivía contra sí misma. Elena se enfrentó a la izquierda mexicana. Decía que ellos desdeñaban las causas indigenistas. Ellos, a su vez, la acusaron de colaborar con la policía secreta y entregar a compañeros en la matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en México. Vivió autoexiliada en España durante más de 20 años. Murió en el olvido, pobre, rodeada de sus 37 gatos. Elena Garro, que es la gran olvidada de la literatura latinoamericana exportada, digamos, sí, nadie se acuerda de Elena Garro. Los que la leemos, sí, pero es una figura que ha sido eclipsada totalmente. Y la propia Silvina Ocampo tampoco cobra cabida dentro del boom. Tiene muchas de las características de los escritores del boom. Además, creo que hay recortes dentro del boom mismo. Por ejemplo, un escritor como Onetti es un escritor del boom, es un escritor contemporáneo del boom, pero de ahí a decir que es un escritor que mantiene un diálogo literario o intelectual con otros partícipes del movimiento, no lo creo. Las diferencias eran enormes entre los escritores del boom, pero sí había muy claramente a la hora de escribir algo común a todos ellos. No eran provincianos, no tenían una perspectiva local, localista, no escribían para sus comprovincianos, escribían para lectores de todo el mundo. Había en la factura de las historias que escribían algo que las hacía asequibles a cualquier lector de cualquier lengua, de cualquier tradición. Tenías a Onetti en Uruguay, Roa Bastos en Paraguay, bueno, el mismo Donoso en Chile, tenías a Arguedas, tenías a Goytisolo, de los nuestros, si querés, Sábato, David Viñas, que había ganado el premio Casa de las Américas el mismo año en que salía 100 años de soledad. Asturias ganaba el Nobel también en el 67. Ahora que todos sabemos que el boom ha triunfado y que es el gran movimiento, el gran grupo de la literatura latinoamericana del siglo XX, pues nos preguntamos por qué este se quedó fuera, por qué a este no lo admiten dentro del boom. Pero en realidad el boom lo que fue es un grupo muy compacto, muy reducido, de gente que se veía a menudo, que se veía cada año, que muchos de ellos eran vecinos, que tenían proyectos comunes, que estaban coordinados casi militarmente por la gente literaria Carmen Balcells, que tenían unas coincidencias políticas, se apoyaron en los primeros años de la Revolución Cubana, y entonces, bueno, pues son toda una serie de cosas irrepetibles y que es muy difícil pues explicar por qué fueron estos 5 y por qué uno que también pasaba por allá no ha sido incluido. Creo que eran autores muy carismáticos y que justo confluyeron en ese momento.
son cosas que se dan como medio inexplicablemente. Encima tenían como porte, elegantes, cultos, escribían como los dioses y encima eran amigos y salían de joda, no sé, era una cosa muy rara. Pero bueno, a lo mejor tuvo que ver con eso, con que eran tipos muy carismáticos. Ellos mismos no admitían, hacían la broma de que solo podía haber un autor del boom por país, ¿no? Y solo podía haber un argentino, solo podía haber un peruano, solo podía haber un venezolano, y entonces pues realmente era un club que tenía la entrada restringida. En una época donde la libertad creativa y cultural expandía sus horizontes, el club restringido de los 4 escritores del boom latinoamericano puede definirse tanto por las cualidades e ideas que compartían como por las que compartían los que quedaron afuera. Yo no soy partidario de reducir al boom a un fenómeno de mercado de figuración, porque para decir que fue solamente eso, debería decir que los textos no tenían un valor tan extraordinario. Yo creo que muchos de esos textos tenían un gran valor literario. Los marginados del boom, sí, no sé bien por qué. Bueno, Puig, por putos, claramente. Y si no, ¿por qué no iba a estar Puig en ese fenómeno? ¿Por qué no iba a estar Reinaldo Arenas? Y ellos eran muy heterosexuales, eran varones muy de fuerte presencia, muy patriarcales, con muchas minas. Eran hombres con una presencia de una virilidad así, medio de película, medio hollywoodense, ¿no? Estaban lindos, tenían muchas chicas, les iba bomba. Eran grandes escritores, grandes investigadores, eran muy winners. Y supongo que en esa época no se podía ver como Winner un puto, por más genio que fuera. Entonces supongo que por eso iban quedando en el margen. Pero el boom fue un fenómeno no solo de varones, sino de figurones. Y si detrás de eso hay escritura y hay textos, está muy bien, pero ahí inmediatamente yo dije detrás y digo, ¿por qué la escritura debería quedar por detrás? La escritura es lo que tendría que estar por delante. Y no siempre, me parece que el boom fue un fenómeno de escritores también, en gran medida. Fue una estética, por supuesto, el realismo mágico ha tenido mucho que ver con eso, pero no todos ellos respondían al realismo mágico. Pero creo que tuvo mucho que ver también con la figuración de los escritores. Y a mí, cuando la figuración de los escritores queda por delante de lo que escriben, a mí eso no me entusiasma. Siempre he pensado que escribir novelas es una ceremonia parecida al striptease, como la muchacha que bajo los reflectores de la luz se despoja una a una de sus ropas y va mostrando sus encantos secretos. El novelista revela también su intimidad al público a través de sus ficciones. Hay 2 diferencias, sin embargo. Lo que el novelista exhibe de sí mismo en sus novelas no son generalmente sus encantos secretos, como lo hace la muchacha, sino más bien sus demonios, aquello que lo atormenta y que lo obsede, lo más feo de sí mismo, sus pesadillas, su rencor, su rebeldía contra el mundo. La otra diferencia es que en una ceremonia de striptease la muchacha está al principio vestida y al final desnuda. En la elaboración de una novela, el proceso es el opuesto. Al principio el novelista está desnudo y al final cubierto. Es muy llamativo que en lo que se llama el boom no están mujeres que escribían en el mismo momento literatura tan buena como esos hombres, latinoamericana, como puede ser Clarice Lispector, que no nació acá, pero la consideramos latinoamericana, Elena Garro, Elena Poniatova. ¿Y por qué? Digamos, no hubo... Bueno, hubo una, Carmen Balcells. Hubo una, Carmen Balcells, que no escribía. Porque detrás de todos estos grandes hombres había una gran mujer, sacando cuentas.
y ganando plata. No, solo por eso, porque no deja de ser un dato, digamos, pero un dato. ¿Qué significa? No, para la literatura nada. Pero para el fenómeno literario, tal vez mucho. Hace poco me mostraron una foto de Carmen Balcells delante de los 4 del boom, y parece como no sé, la directora de una empresa y atrás sus gerentes, ¿no? Una cosa así. Tiene una potencia impresionante. Seguramente ella, que sabía muchísimo de literatura y muchísimo de que a los escritores les vaya bien, debe haber sabido por qué tenían que ser 4 hombres y no necesariamente ninguna mujer. Pero además veníamos de un mundo en el cual muchas mujeres tuvieron que escribir con seudónimo de hombre para que las lean. Un mundo donde no se leía a las mujeres. Entonces Carmen Balcells sabía todo esto. Yo creo que el boom, por decirlo de una manera tal vez un poco exagerada, fue un club de machos. Porque en esa época, en esos años, por ejemplo, finales de los 60, principios de los 70, que coincidieron la gran mayoría de ellos en Barcelona, había otras escritoras allá. Estaba Nélida Piñón, la brasileña, que coincidió con ellos en esa época y a la que no se le suele incluir dentro del grupo y podía haber estado. Estaba la uruguaya Cristina Peri Rossi, una escritora excelente que también vivió todo ese ambiente de los años 70, pero no formaba parte de ese pequeño círculo estricto de amigos. Podríamos hablar de Marta Lynch, podríamos hablar de Ana Basualdo, de la argentina también Luisa Valenzuela, que estuvo en los años 70 también, trabajó como periodista en Barcelona. Realmente son muchas autoras que coincidieron geográficamente con ellos esos años en la ciudad de Barcelona, que algunas hasta tuvieron a Carmen Balcells como representante, que publicaron sus libros por esa época, pero que no formaron parte pues, de ese grupo de amigos. I love you, Johnny. I've been looking for you in every ditch from Fresno to here, hoping you was dead. Chino's giving him the needle, and your boyfriend don't go for that. Era un fenómeno masculino porque la literatura era mayoritariamente masculina en ese momento, y sí que es verdad que Carmen era mujer y fue muy determinante en la creación del boom, bueno, no diría yo creación, sino muy determinante en el momento en que esos autores se hicieron famosos. No sé por qué, a veces se ha dicho que la tarea de un agente es más femenina, que hay una proporción mayor de mujeres en el trabajo del agente literario. Hay varias teorías al respecto. Yo creo que es un hecho y que es muy difícil extrapolar, es muy difícil explicar. Yo he oído muchas veces decir a Carmen que nunca sintió ninguna dificultad por el hecho de ser mujer. Quizá porque el medio editorial es un medio, o al menos lo era en tiempos y lo sigue siendo, de gente obviamente ilustrada y educada y un oficio de caballeros. Decía que nunca había encontrado ninguna dificultad por ser mujer, ni ninguna ventaja, tampoco, quiero decir. ¿Cuáles son las que deberían haber estado y no estuvieron? Porque son mujeres. Habría que examinar eso. Las escrituras contemporáneas, otras escritoras que hayan respondido, digamos, que no estén bajo otras formas de la exclusión. La que también supuso una exclusión para Enrique Lin, para Salvador Elizondo, para Juan José Sáenz, para Manuel Puig. Para Manuel Puig. Les doy mi palabra de que soy una persona confiable y tengo un corazón dulce. Nunca dejé a un niño ni a un animal sufrir. Pero una vez maté a 2 peces rojos que no le hacían mal a nadie y ni siquiera eran ambiciosos. Solo querían vivir. Clarice Lispector sacaba tiempo de donde podía para escribir. A los 19 años editó su primer libro de cuentos. Y en 1964 ya era en Brasil una escritora reconocida, aunque su obra tardó en circular por Latinoamérica y en España. Quizás
Su tono subjetivo y de introspección no se acoplaba con las grandes y efervescentes historias de las novelas del boom. Creo que ese boom no estaba exento de las marcas de su época, más allá de ciertos movimientos más liberales vinculados al mayo francés. La situación de género era absolutamente desigual. De hecho, lo fue hasta hace muy poco y lo sigue siendo, pero bueno, las cosas van variando, van mejorando. Así que en los 60 era casi una consecuencia lógica de la época en la que se estaba. Ni creo que haga falta explicar por qué no había mujeres dentro del boom. No había mujeres dentro de casi ningún universo prestigiado y prestigioso y vinculado al trabajo intelectual. Las mujeres seguían siendo en su mayoría secretarias de alguien, de algún varón, por redondear la idea. Gabriel García Márquez le escribió una carta a un amigo. Esto le contaba del proceso creativo de 100 años de soledad. Estimado, ha sido una locura. Escribo desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Almuerzo, duermo 1 hora y corrijo los capítulos del principio. A veces hasta las 2 y 3 de la madrugada. Nunca me he sentido mejor. Todo me sale a torrentes. Así desde que regresé de Colombia. No he salido a ninguna parte. Mercedes aguanta como un hombre. Mercedes era su mujer. El Perú es Patricia, la prima de naricita respingada y carácter indomable con la que tuve la fortuna de casarme hace 45 años. Ella hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra la economía, pone orden en el caos, mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos, defiende mi tiempo, decide las citas y los viajes, hace y deshace las maletas y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Mario, para lo único que tú sirves es para escribir. La escritora chilena Marcela Serrano dijo una vez: lo que toda escritora necesita es lo que ellos siempre han tenido, una esposa. A mí me cansa el tema mujeres en la literatura. Por otro lado es inevitable porque no hay paridad aún y uno no puede zafar de mencionarlo temáticamente, pero siempre está en los congresos la mesa de mujeres, la mesa sobre literatura femenina, la pregunta cuando uno publica un libro sobre los vínculos entre eso que uno publica y la condición femenina, y yo aspiro a que en algún momento eso deje de ser un tema, básicamente. Creo que tematizarlo sigue subrayando que no hay igualdad bajo ningún concepto, ¿no? Yo desearía que la circulación, el reconocimiento, la validación, la admiración, se jugara en los textos y en la lectura. Porque la literatura es escritura y es lectura. Y el reconocimiento debería darse en esos términos. Y llegado el caso, que después la circulación de los escritores y las escritoras sean resultado, consecuencia o reconocimiento de lo que los textos han producido. Pero sabemos que en gran medida no es así.